El día de la Constitución de 2024 no solo resultó ser un golpe contundente para Pedro Sánchez, sino que también se convirtió en el momento exacto en el que muchos de sus seguidores más incondicionales, especialmente aquellos que se autodenominan progresistas, decidieron despojarse de cualquier tipo de fachada o disimulo. En lugar de seguir escondiendo su auténtica postura, mostraron sin tapujos el nivel de animosidad y odio que realmente sienten hacia quienes no comparten sus puntos de vista. El fenómeno más revelador de esta actitud fue el ataque feroz dirigido hacia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este ataque no solo vino de los sectores más radicales del sanchismo, como cabría esperar, sino también de aquellos que, en teoría, se identifican como progresistas o incluso como feministas. Este desprecio hacia Ayuso ha trascendido las fronteras de lo meramente político y ha alcanzado una dimensión personal, lo que demuestra hasta qué punto los debates ideológicos en España han degenerado en un clima de enfrentamiento visceral. Antes de continuar, suscríbete si crees que toda esta gente debería estar fuera del gobierno ya. El rechazo absoluto y visceral hacia Isabel Díaz Ayuso es algo que, por desgracia, se ha convertido en un tema común dentro de los seguidores más acérrimos de Pedro Sánchez. Durante más de 5 años, los fieles de Sánchez han convertido a Ayuso en su principal objetivo, alimentando una campaña sistemática para demonizarla y desacreditarla. Desde el gobierno, en colaboración con ciertos medios de comunicación, se ha trabajado de manera incansable para instalar la imagen de Ayuso como la figura del mal político, una especie de chivo expiatorio al que se le atribuyen todos los males del país, como si ella fuera la única responsable de los problemas sociales, económicos y políticos que aquejan a España. Este tipo de estrategias han tenido como objetivo lograr que sus bases rechacen a Ayuso de forma tajante, apoyándose en una retórica que convierte a la presidenta madrileña en una especie de monstruo político. La descalificación de Ayuso no se ha limitado exclusivamente al terreno de las ideas o de las políticas que defiende, sino que ha traspasado el umbral de lo personal. Los ataques han ido mucho más allá de la crítica de sus decisiones como presidenta, buscando minar su figura como persona, lo que se traduce en una guerra sucia para destruirla, no solo como líder política, sino también como ser humano. Lo más llamativo, y a la vez más inquietante, es cómo estos mismos sectores que se presentan como defensores de la tolerancia, la igualdad y el respeto por las diversas ideologías, han caído en su propia trampa. A lo largo de los últimos años, la crítica hacia Ayuso ha dejado de ser una crítica política o ideológica para convertirse en algo mucho más profundo y venenoso, un ataque personal, cruel y directo contra su figura, su imagen y su vida privada. Esto ha sido particularmente evidente en las redes sociales, donde los insultos y las campañas de acoso contra la presidenta madrileña se han multiplicado, buscando siempre la humillación pública. En lugar de discutir sobre políticas públicas o presentar argumentos sólidos en contra de sus propuestas, los ataques a Ayuso han recurrido sistemáticamente a los insultos personales y a la difamación. En vez de centrarse en las políticas de la presidenta, se ha intentado destruir su imagen a través de la exposición y tergiversación de detalles de su vida privada, así como de la banalización de situaciones personales muy dolorosas. En este contexto, ha sido especialmente irónico ver cómo algunos sectores feministas, que históricamente han defendido la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, su apariencia y su vida, han sido los más virulentos en sus ataques a Ayuso. Estas mismas feministas que aplauden la decisión de una mujer de no depilarse o de no someterse a los estándares estéticos impuestos por la sociedad han sido las que, en un ejercicio de doble moral, se han lanzado con fiereza contra Isabel Díaz Ayuso por un simple vídeo que circuló en redes sociales. Este vídeo, grabado durante los actos del Día de la Constitución, mostraba a Ayuso frente a la prensa, con una ligera prominencia en su abdomen, y con una expresión ligeramente distraída mientras respondía a las preguntas de los periodistas. Este simple instante fue suficiente para que muchos de sus detractores, incluidos varios sectores que se identifican como feministas, iniciaran una avalancha de comentarios despectivos, criticando su físico, y en algunos casos, hasta su estado de salud. Los comentarios en redes sociales fueron particularmente crueles. En lugar de centrarse en la cuestión política o en las propuestas que Ayuso estaba presentando en ese momento, los ataques se dirigieron a su aspecto físico y a su apariencia. La crítica no solo se centró en una ligera distensión de su abdomen, sino que también se lanzó un ataque despiadado contra su figura como mujer, y por ende contra su derecho a vivir su cuerpo como desee. Este tipo de ataques se basaron en la idea de que, al ser una figura pública, Ayuso debía cumplir con un estándar estético impuesto que no toleraba ni un mínimo de imperfección.
Se produjeron comentarios de todo tipo, desde burlas sobre su figura, hasta críticas por su supuesta falta de elegancia o presentación. Para estos críticos, parece que una mujer que ocupa un cargo público no tiene derecho a tener un aspecto natural o a no cumplir con las expectativas estéticas de una sociedad que, por otro lado, aplaude la supuesta libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Lo más impactante es que esta actitud proviene de sectores que, teóricamente, defienden el feminismo y la libertad de las mujeres. El mismo feminismo que debería ser un espacio para la aceptación de todas las mujeres, independientemente de su aspecto, su forma de vestir o su físico, se ha convertido, en algunos casos, en una herramienta de ataque contra aquellas mujeres que no se ajustan a los cánones estéticos o ideológicos preestablecidos. En este sentido, muchos se han preguntado si, en realidad, este tipo de feminismo no está más preocupado por imponer su visión de la mujer perfecta que por defender realmente la libertad y la autonomía de todas las mujeres. Este doble rasero ha quedado claro en el tratamiento de Ayuso, quien ha sido atacada no solo por su ideología política, sino también por su derecho a mostrarse como es. Este tipo de feminismo radical, que ha calado en ciertos círculos de poder, ha demostrado ser tan excluyente como el que critica. La contradicción es evidente. Por un lado, se pide que las mujeres sean libres para elegir su aspecto, pero por otro, se las lincha si no cumplen con los estándares ideológicos o físicos de quienes se autodenominan progresistas o feministas. Este escenario no solo ha demostrado la doble moral de algunos sectores, sino que ha evidenciado también el clima tóxico que se ha generado en la política española en los últimos años, donde los ataques personales se han convertido en la norma y la discusión política ha quedado relegada a un segundo plano. En lugar de centrarse en un debate constructivo sobre las políticas que Ayuso representa, sus detractores prefieren atacarla a nivel personal, sin tener en cuenta la relevancia de los temas políticos que ella propone. Esta situación refleja un problema más profundo en la sociedad española, donde los debates ideológicos han sido sustituidos por la descalificación y el desprecio hacia aquellos que no piensan como uno mismo. Al final, lo que está en juego es mucho más que un simple ataque a una figura política. Lo que se está haciendo es socavar los principios fundamentales de la democracia, que deben basarse en el respeto mutuo y en el derecho a la libre expresión. La política no debe ser un campo de batalla donde se destruyan las personas, sino un espacio para la confrontación de ideas. Sin embargo, la estrategia del desprecio personal parece haber ganado terreno en la esfera pública, y el ataque a Isabel Díaz Ayuso es solo uno de los ejemplos más claros de este fenómeno. Este vídeo, grabado durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución, muestra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de pie frente a la prensa, en un momento aparentemente rutinario, mientras respondía a las preguntas de los periodistas. En la grabación, se podía ver una ligera prominencia en su abdomen, lo que algunos interpretaron como un indicio de un posible embarazo. Ayuso, con una expresión algo distraída, no parecía muy inmersa en el intercambio, mientras los periodistas le lanzaban preguntas sobre los temas del día. Lo que parecía un momento común, de hecho, se convirtió rápidamente en el centro de una tormenta mediática, cuando algunos sectores del espectro político y social, en particular los seguidores más acérrimos del sanchismo y ciertos grupos autodenominados feministas, comenzaron a hacer de esta imagen un punto de ataque personal hacia la presidenta madrileña. Lo que ocurrió después es un claro reflejo de la toxicidad que las redes sociales pueden generar en estos tiempos, donde la política se mezcla peligrosamente con el ataque personal. Para muchos de los detractores de Ayuso, la imagen de su abdomen, aunque trivial y normal en cualquier otra persona, se convirtió en una excusa para lanzar una campaña de desprecio y odio. Los comentarios en plataformas como Twitter y Facebook fueron, cuanto menos, indignantes y excesivos. Los más suaves de estos comentarios incluían frases como, no entiendo, creo que los políticos deberían someterse a controles de drogas y alcohol antes de aparecer en público, o, esa es una desequilibrada de manual, insinuando que la presidenta estaba en algún tipo de estado alterado por razones poco claras. Sin embargo, lo que realmente sacudió la opinión pública fueron comentarios mucho más crueles y misóginos, que aprovecharon la oportunidad para atacar de manera personal a Ayuso, tocando temas muy sensibles de su vida privada. Uno de los comentarios más crueles y despectivos que circuló, y que rápidamente generó una ola de repulsión por su vileza, hacía referencia a un posible embarazo de la presidenta. Está embarazada otra vez, habrá monstruos, como es normal, escribía uno de los usuarios, utilizando una expresión extremadamente hiriente y cargada de misoginia. Este tipo de ataques no solo son crueles por el lenguaje utilizado,
sino porque aludían de manera directa a un tema muy doloroso y personal para Ayuso, el aborto espontáneo que sufrió el año anterior. La insensibilidad y la falta de respeto por su experiencia personal son evidentes, pero lo que es aún más alarmante es cómo esta clase de ataques se ha normalizado dentro de ciertos sectores. La política, en lugar de basarse en un debate de ideas y propuestas, se ha transformado en un campo de batalla en el que la deshumanización y el ataque a la figura pública se vuelven la estrategia predilecta cuando faltan los argumentos sólidos. Este tipo de comentarios no solo refleja un nivel de vileza y odio hacia una mujer política, sino que también pone de manifiesto el grado de deshumanización al que algunos están dispuestos a llegar cuando sienten que pueden dañar a su oponente de cualquier manera. La guerra política, en muchos casos, ya no se limita a las discusiones sobre políticas públicas o decisiones gubernamentales, sino que se personaliza y se convierte en un ataque directo a la persona, a su cuerpo, a su imagen, y a su vida íntima. En lugar de centrarse en las políticas públicas de Ayuso, que han sido objeto de debate en diversas ocasiones, algunos optan por atacar su apariencia física o incluso su vida personal, algo profundamente lamentable. La reacción de muchos usuarios de redes sociales ante este tipo de ataques ha sido unánimemente negativa, lo que muestra que, a pesar de las voces más extremas, aún existen personas que abogan por el respeto y la decencia en el ámbito público. Varios usuarios han denunciado la hipocresía de aquellos que, por un lado, se autodenominan feministas y defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, a liberarse de los estereotipos sociales y a luchar por la igualdad, pero que, por otro lado, atacan ferozmente a una mujer por algo tan trivial y natural como un detalle físico relacionado con su abdomen. Este doble rasero, lejos de ser una defensa real de los derechos de las mujeres, se convierte en una herramienta para atacar a aquellas que no se ajustan a la ideología o a las expectativas de quienes se consideran guardianes del feminismo. Uno de los comentarios que mejor resume esta contradicción decía: si eres feminista, ves bien a mujeres con pelos en las axilas o sin bragas durante la menstruación, pero te horroriza un poco de barriga en Ayuso. Este tipo de afirmaciones expone cómo ciertos sectores del feminismo, en lugar de centrarse en cuestiones reales de igualdad de género, se han distorsionado hasta convertirse en una herramienta para atacar a otras mujeres, simplemente porque no encajan en su visión ideológica. Este fenómeno no solo refleja una hipocresía peligrosa, sino que también revela cómo el concepto de feminismo puede ser manipulado para usarlo como un medio para menospreciar a las mujeres que, por diversas razones, no siguen el mismo discurso o línea política. Lo que subyace en este tipo de ataques es la negación de la dignidad de la mujer como ser humano, más allá de su posición política. Las críticas hacia Ayuso no deben centrarse en su cuerpo, en su apariencia o en su vida personal, sino en sus políticas y decisiones como presidenta de la Comunidad de Madrid. Al recurrir a la humillación personal, se desvirtúa el debate político y se abre la puerta a una cultura del ataque, en la que el respeto y la civilidad quedan relegados a un segundo plano. Es urgente que, como sociedad, se reflexione sobre cómo estamos gestionando el debate político, ya que, al final del día, el respeto mutuo y la posibilidad de disentir de manera constructiva son los verdaderos pilares de una democracia sana. Lo más llamativo de todo este contexto es cómo se ha llegado a ejemplificar lo peor de lo que algunos sectores entienden por feminismo radical, una corriente que, lamentablemente, sigue ganando terreno en ciertas instituciones y círculos de poder en la actualidad. Es paradójico, incluso desconcertante, ver cómo el feminismo, una ideología que debería promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, se ha transformado en una herramienta de ataque destructivo hacia mujeres que no encajan en una visión monolítica y estricta del mundo. Isabel Díaz Ayuso es el blanco principal de estos ataques, una figura que ha defendido abiertamente la necesidad de un feminismo inclusivo y pragmático, pero que, sin embargo, se enfrenta a un constante bombardeo de críticas por parte de aquellos que se autodenominan defensores de la igualdad. Lo más curioso de todo esto es que, mientras Ayuso es atacada implacablemente, otros personajes de la política, que han estado involucrados en escándalos mucho más graves y de naturaleza mucho más controvertida, permanecen prácticamente intocables, como si su comportamiento y sus actos fueran simplemente ignorados o minimizados por los mismos sectores que se sienten llamados a hacer frente a los pecados de Ayuso. Un ejemplo claro de esta hipocresía política es el caso de Íñigo Errejón, un personaje que, a pesar de haber sido acusado públicamente en varias ocasiones de conductas gravísimas, como el consumo de drogas en el Congreso o la denuncia de violencia machista hacia mujeres, sigue gozando de una protección casi intocable dentro de muchos círculos progresistas. Estos sectores, en lugar de exigir una reflexión seria y una toma de responsabilidades por parte de quienes representan a la izquierda,
prefieren mirar hacia otro lado y concentrar sus esfuerzos en atacar de manera sistemática a una mujer que, desde su perspectiva, tiene un enfoque político distinto, pero que, no obstante, ha defendido y promovido la igualdad de género, la equidad y el respeto hacia todas las mujeres, independientemente de su ideología. ¿Cómo es posible que una persona como Isabel Díaz Ayuso, que ha luchado por la igualdad real entre hombres y mujeres, sea tratada con tal nivel de hostilidad y descalificación, mientras que otros, con un historial mucho más controvertido, son minimizados o perdonados por sus seguidores? Este doble rasero no solo es una muestra de incoherencia, sino también de una peligrosa tergiversación de los valores que, en principio, el feminismo debería promover. Isabel Díaz Ayuso ha sido una firme defensora de la idea de que el verdadero feminismo no es el que se basa en la confrontación entre mujeres, ni mucho menos el que se enreda en luchas internas dentro del mismo género. Para ella, el feminismo verdadero es el que promueve la equidad, la oportunidad de ser uno mismo sin importar las etiquetas que se les impongan a las personas, y, sobre todo, el respeto mutuo, un respeto que trasciende las ideologías políticas y busca el bien común por encima de todo. Ayuso ha sostenido en numerosas ocasiones que el feminismo debe ser un motor para la unidad, no para la división, y que las mujeres, independientemente de su ideología, tienen mucho que aportar en la construcción de una sociedad más justa. Sin embargo, lo que se observa es que muchos prefieren utilizar el feminismo de manera selectiva, como una herramienta política para atacar a aquellos que no piensan como ellos, en lugar de emplearlo como una fuerza transformadora y liberadora. Es realmente triste, a la vez, preocupante, que en lugar de centrarse en lo verdaderamente importante, en debatir sobre políticas públicas, propuestas que realmente puedan beneficiar a la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas, se invierta tanta energía en atacar a una persona por su apariencia, por su vida personal o por su ideología política. Los ataques a Isabel Díaz Ayuso no son, en última instancia, ataques a su figura individual, sino ataques a un tipo de política y a una visión del feminismo que no encaja en el esquema estrecho de quienes consideran que solo existe una manera correcta de ser feminista. Estos ataques son un claro reflejo de la degradación en la que se encuentra la política actual, donde los valores fundamentales de respeto, empatía y libertad de pensamiento parecen haber quedado relegados a un segundo plano en favor de una política de la descalificación y el odio. En lugar de promover un debate constructivo, basado en el respeto y en el intercambio de ideas, hay quienes prefieren utilizar el ataque personal, la difamación y el linchamiento mediático como armas para intentar desacreditar a figuras políticas que han demostrado coherencia en su discurso y compromiso con sus principios. Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las voces más firmes en la lucha por la igualdad real, en la que la equidad y la justicia social son los pilares fundamentales. Sin embargo, parece que, en lugar de ser reconocida por su trabajo y por su defensa de los derechos de todas las mujeres, se le ataca desde una perspectiva interesada que busca hacerla caer en una trampa política. Este comportamiento no solo debilita la calidad del debate público, sino que, a largo plazo, puede tener consecuencias muy graves para la propia democracia, que necesita un debate plural, honesto y respetuoso, lejos de la guerra ideológica y el enfrentamiento personal. Es urgente que se recupere el verdadero sentido del feminismo, ese que busca la igualdad de oportunidades, el respeto a la libertad individual y la justicia para todos. Un feminismo que no se base en la confrontación ni en la imposición de una ideología única, sino en la comprensión de que, a pesar de nuestras diferencias, todos y todas debemos trabajar juntos para construir una sociedad más justa, inclusiva y libre. Solo así, podremos superar las divisiones y avanzar hacia un futuro en el que el respeto, la empatía y la equidad sean los valores que guíen la política y la vida pública.